Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a mi canal. Hoy quiero hablar de un tema que puede parecer un poquito quizá controvertido, que es el control de nuestros impulsos, sobre todo nuestros impulsos más bajos o los que sabemos que nos pueden traer problemas, ¿no? Como por ejemplo expresar la rabia. Cuando nos da un ataque de rabia, cuando alguien dice algo que nos molesta mucho, en ese momento lo que más deseamos, a no ser que estemos muy reprimidos, ¿no? Que tengamos mucho miedo, que hayamos desarrollado una personalidad así muy temerosa, lo que más nos apetece es soltarlo, ¿no? Decir las cosas tal cual, o sea, porque mira, lo que verdaderamente pienso es tal, 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 porque tú eres tal y cual. Y eso es lo que más nos apetece, porque en realidad es un impulso natural, humano, animal, de supervivencia. O sea, la rabia en realidad es una emoción que está ahí para defendernos, para protegernos de un ataque. Entonces, el primer impulso, si aparece un animal que nos quiere atacar, ese primer impulso de atacarle de vuelta nos va a salvar la vida y está muy bien. En realidad no es mala la rabia. Lo que pasa es que, claro, luego vivimos en sociedad y nos relacionamos con personas a las que queremos y son esas las más cercanas, precisamente las que suelen hacernos más daño, ¿verdad? Entonces, como no queremos a lo mejor destruir ese vínculo así a la primera, o no queremos tampoco hacer mucho daño a esa persona, o imagínate que tenemos mucha rabia contra nuestro jefe, pero si le dices lo que piensas, pues peligra tu trabajo. Entonces, claro, ¿dónde está la supervivencia ahí? Quizá la supervivencia está en callarse, ¿no? De cualquier manera, dicen los estoicos que siempre debemos aprender a ser capaces de dominar nuestros impulsos, sobre todo estas emociones bajas, porque, claro, según ellos debemos cultivar nuestra excelencia, tratar de actuar siempre desde nuestra versión más elevada, ¿no? Y para ello tenemos que ser capaces de controlar los impulsos, por ejemplo, la emoción de la rabia, que es en la que me quiero centrar hoy porque es como la más así habitual y difícil de manejar. Y bueno, ¿qué hacemos? Porque también por otro lado sabemos que no debemos tragarnos las emociones, ¿no? Porque nos pueden llegar a enfermar. ¿Por qué es esto? Porque claro, las emociones son sustancias químicas que se segregan por una orden del cerebro y llegan a nuestro torrente sanguíneo para que actuemos. Las emociones nos llevan nos impulsan a actuar. Por ejemplo, la tristeza nos impulsa a llorar y a no actuar mucho, pero sí a llorar. Y si no lloras, ya estás reprimiendo. La rabia te impulsa a atacar, ya sea pegando, golpeando, arañando, mordiendo o gritando, insultando. Y así, ¿no? Entonces, claro, nos lleva a una acción y si no actúas, ¿qué pasa? Que se quedan esas sustancias que estaban destinadas a esa acción, se quedan ahí dando vueltas y nos pueden llegar a enfermar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Hay que expresarlas o no? Bueno, pues sí, hay que expresarlas, pero en privado. Es como si tú tuvieras que vomitar. Imagínate, necesitas vomitar, no te lo puedes tragar, pero ¿se lo echas a alguien encima? No, ¿verdad? Pues no. Tienes que echarlo a otro sitio. Es como ir al baño, tienes que hacerlo en privado. Y tienes que hacerlo, porque si no te enfermas, está clarísimo, ¿no? Pero, bueno, se hace en privado, tú vas, aprendes primero a dominar esa rabia, sí o sí dices, basta, o sea, me callo, me reprimo en ese momento, siempre que no sea un león que te está atacando. Claro, bueno, a un león a lo mejor no le vas a poder atacar, pero al menos sí salir corriendo, ¿no? Pero bueno, si no es alguien que te está atacando, de quien tienes que defenderte a golpes, mejor tienes que aprender a callarte, te retiras y luego ahí sí das rienda suelta. Cuidado de no hacerte daño, pero puedes dar golpes, puedes patalear o puedes simplemente, a veces la rabia, pensamos que es tan grande que nos da incluso miedo expresarla. ¿Te ha pasado? A mí me pasaba antes. Yo sentía que tenía tanta rabia que digo, es que si yo me pongo a sacar la rabia, eh, destruyo todo el edificio. Vamos, o sea, necesitaría, no sé, destruir muchas cosas, ¿no? Y no me atrevo. Y es verdad que te puedes hacer daño porque perdemos un poco el control. Pero muchas veces no es tan así, o sea, es suficiente con gritar o con decir las palabras, lo que verdaderamente sentimos, y a veces es suficiente con escribir en un cuaderno.
Simplemente tú dices lo que sientes, o sea, la rabia, todo lo malo que piensas de esa persona, lo vuelcas ahí, haces esa primera descarga para que, bueno, todo eso tan dañino salga para que no te esté haciendo daño a ti por dentro, ¿vale? Pero que tampoco hagas daño a la otra persona. Tú te liberas de eso, lo sacas. Y después ya, cuando has liberado la emoción, ya tienes la mente más despejada y más tranquila y puedes decidir qué haces con eso. Sí, vale, me he enfadado, sí, sí. ¿Y qué quiero hacer con esta persona? Que le quiero informar de que, hey, cuando tú haces esto, yo me siento así. Si es una persona que te importa y es un vínculo que pide eso, ¿no? Que a ti te gustaría que esa persona también te dijera qué cosas le enfadan, porque valoras ese vínculo. Entonces, sí, pues decides, bueno, pues se lo voy a decir, pero ya más calmado, ¿no? Tú verás qué límite le pones, o a veces es motivo de romper, pero claro, es mejor, incluso si quieres romper con esa persona, es mejor que rompas de una manera civilizada, ¿no? Porque nunca sabes, o sea, no, a lo mejor no quieres hacerle daño tampoco. Y a lo mejor sabes que esa persona tampoco quería hacerte daño y no se merece que tú le eches toda tu porquería. Y a lo mejor esa porquería que tú tienes también se genera más que nada de una herida previa. Hay algo que te hace saltar, que es algo que tú tenías ya de antes. Y a lo mejor los causantes de esa herida eran tus padres, ¿no? O alguien en el pasado que te hizo mucho daño y tú ya saltas más de la cuenta por esa herida que tienes ahí sin sanar. Entonces, bueno, es muy importante por todo esto que puedas calibrar, que puedas hacer la descarga, que puedas ver un poco qué hay ahí, qué herida puede haber debajo, porque a veces debajo de la rabia, a veces la rabia es simplemente como el tapón de la botella y luego lo que tiene que salir con lo que verdaderamente necesitabas conectar es con el dolor que hay debajo, ¿no? A veces nos enfadamos porque en el fondo tenemos miedo de que esa persona nos vaya a abandonar, ¿sabes? Y el primer impulso es eso, defendernos de un posible abandono que nos puede generar, pues al final muchísimo dolor. Entonces, bueno, hay personas que su primera emoción que sale es la rabia, ¿no? Pero por debajo hay dolor. Entonces es importante eso, que tú expreses la rabia primero, ya te digo, dando golpes, escribiendo, gritando, te metes en el coche y gritas, nadie te oye, o insultas, pataleas, y luego ya dejas un poco de espacio a la posibilidad de que a lo mejor por debajo haya ahí dolor, indignación, rechazo, miedo al abandono, injusticia, impotencia. Todas estas cosas pueden estar por debajo de un ataque de rabia. Y luego ya, pues eso, tú ya con la mente más clara, sabiendo qué es lo que te ha pasado, sabiendo que a lo mejor, pues eso, era una herida que venía de antes, entonces puedes decidir qué haces, qué le quieres decir a esa persona y cómo se lo quieres decir. Y es mejor que cuides el vínculo, porque a veces eso, si tú le dices lo primero que piensas en ese momento de rabia, pues a lo mejor a esa persona le haces un daño que eso provoca que a lo mejor esa persona quiera romper contigo. Imagínate, podrías arriesgarte a perder ese vínculo cuando tú no querías tampoco romper, pero has dicho algo demasiado dañino para esa persona y te pone el límite definitivo. Entonces fíjate si merece la pena tener cuidado, ¿no? Entonces, bueno, pues este sería un poco el consejo para poder gestionar la rabia y, bueno, estos impulsos bajos que nos pueden traer problemas. También como los deseos más carnales, más, pues bueno, después de un poco de experiencia en la vida te das cuenta de que bueno, pues no siempre es por ahí. A veces dices, ay, es que, ay, me he enamorado y no, y me encanta esta persona y quiero ya todo porque es el amor de mi vida, no sé qué. Bueno, pues también hay un poco de cautela, ¿no? Porque si te vas a poner en manos de esa persona, si te vas a abrir muy rápido, pues bueno, mira a ver en manos de quién pones tu corazón, tu vulnerabilidad, tus sentimientos, ¿no? Eh, porque claro, luego pues, puede salir mal parado y también la otra persona. Entonces, bueno, este impulso que digo no tiene por qué ser bajo, el del romanticismo, pero sí que puede ser engañoso, sobre todo si tenemos heridas previas en las que no nos ha ido muy bien. Entonces, bueno, pues tenemos que ser conscientes de que a lo mejor nuestro criterio pues no es el mejor. Entonces hay que reconocer con humildad que bueno, que no, que esos impulsos que tenemos, ese primer impulso, pues no tenemos que hacerle caso. Y no vale con decir, es que yo soy así.
No, esa es una excusa que utilizan las personas que no tienen mucha empatía y mucha consideración para soltar cualquier cosa encima de los demás y justificarse. Y no, tú siempre puedes dominar tus impulsos. Y te recomiendo que lo hagas porque va a ser mejor. Y luego ya con la mente fría tú decides. Puedes mandar a la porra a esa persona con todas las de la ley, claro que sí, y poner el límite definitivo. Una cosa no quita la otra, pero es mejor que siempre, pues eso, la mente para tomar decisiones, decisiones que van a encaminar tu vida, que van a traer unas consecuencias y que van a determinar tu futuro, pues es mejor no tomarlas en caliente. Ya lo dicen, ¿no? Que hay que contar hasta 10. Pues bueno, cuenta hasta 10, luego expresa la rabia y luego ya toma la decisión. Pues nada, espero que te sirva este consejo y nada, te dejo debajo mis redes y si quieres comentar alguna cosa, preguntarme, estaré encantada de leerte. Pues nada, muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo.